Buenas noches, alumnos. Hoy continuamos con nuestra segunda clase de educación cívica. El tema que vamos a tocar hoy día va a ser sujeto de derecho. ¿Qué es el sujeto de derecho? Recordemos que el derecho tiene también su propia terminología y por lo tanto mucha gente se confunde, ¿no? Y toma a la ligera ciertos términos. Un grave problema que tenemos los ciudadanos en el Perú es que en verdad no tenemos una noción básica de los derechos, ¿no? Es por eso que es muy importante esta clase. Sujeto de derecho no es más que todo ser humano, la atribución que tiene todo ser humano por ser una vida, ¿no? Y eso implica una serie de requisitos y normas que cumplir. Todo esto proviene, pues, de los derechos fundamentales que usted debe saber en la sociedad humana se impusieron a través de un proceso histórico en la Revolución Francesa, pero que fueron instaurados recién en el siglo XX como derechos universales, derechos humanos universales, ¿no? Entonces, ¿qué es sujeto de derecho? Son los atributos que toda persona, esenciales por lo tanto, que posee toda persona. En forma técnica se le llama centro de imputación de derechos y deberes. Un derecho es un principio, un deber, una obligación. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo asimilo, me concientizo, me educo en un principio, necesariamente lo aplico. Y eso sería el deber. Recordemos que el deber es la autoexigencia de lo bueno. Bueno, ahora sí, vamos con las clases. Siempre tenemos que recordar, ojo, siempre, y eso han sido siempre preguntas, muchos alumnos al tener acceso a redes ahora, al tener un poquito más, se puede decir, de información, siempre me preguntan, profesor, pero en España sucede esto, en Estados Unidos se aplica esta ley, en Argentina también. Ojo, no confundamos, cada gobierno tiene sus propios derechos, sus propias normas, ¿no? Una constitución, ¿no? La peruana es obvio que no se parece para nada a la constitución norteamericana, a pesar que sean afines, iguales las otras constituciones de otras repúblicas. Y es más, una constitución tiene principios de los cuales se rige por el código, en este caso el Código Civil peruano. Nuestro Código Civil peruano es particular, es solo para el Perú. La constitución política del Perú es para el Perú. Ojo, entonces no hay que confundir con otras constituciones, con otras normas que existen en el extranjero. Nosotros, pues por eso nos tenemos que guiar por el Código Civil del año 84. Claro, ha habido ciertas correcciones, entre comillas, ¿no? Pero de forma general es del año 84. Eso seguían en el Código Civil están todas las normas de cómo se tiene que darse nuestra convivencia social con los demás, ¿ya? Bueno, según el Código Civil peruano del año 84, tenemos las siguientes clases de sujeto de derecho. El concebido. El concebido, ¿no?, es aquella persona, o mejor dicho, es el ser humano antes de nacer, ¿no? Es decir, el Estado que piensa ahora, ¿no? El Estado es un ente en el cual rige la comunidad peruana, piensa, ¿no?, en este caso, entre comillas, podríamos decir, piensa en resguardar la vida humana. Por lo tanto, para el Estado peruano, desde su concepción hasta el instante de su nacimiento, lo protege. ¿Qué quiere decir? Protege la vida de la persona. Aquí tenemos que hablar, ¿no?, en cuestiones sobre todo de herencia, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el requisito, dice el Estado, para que un hijo herede unos terrenos de su padre, ¿no?, en este caso podría ser que haya sido difunto, ¿no?, necesariamente, ¿qué quiere decir? Que el niño nazca vivo, ¿no? Eso es lo que dice el concebido. ¿Qué quiere decir? Que el Estado protege la vida, ¿no?, de este nuevo ser a pesar que no haya nacido, pero cuando ha nacido totalmente lo protege, y eso sería ya otra característica, sería una persona ya natural. Entonces miren cómo es el Estado peruano. Recordemos, ojo también, en el Estado peruano está prohibido el aborto, pero eso será un tema que lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, el concebido. Después viene la persona natural. La persona natural es cualquier ser humano, ¿no? Es el ser humano individualmente considerado, desde su nacimiento hasta que muere. El Estado, entre comillas, lo protege, le reconoce sus derechos y les obliga a sus deberes, ya sea para la comunidad y ya sea propio, ¿no? Aquí te he puesto una palabrita, reñé, que quiere decir
Es la institución del Estado por el cual registra a toda persona, ¿no? En el cual tenemos lo que se llama un DNI, un registro de identificación, ¿no? En el cual, bueno, ahora existe DNI para niños, ¿no? Recién nacidos, el amarillo, y el azul para la persona que ya cumple con sus requisitos totales, ¿no? O cumple con sus atributos totales. Entonces tenemos ahí una persona natural, ser humano, individualmente considerado desde su nacimiento hasta la muerte. ¿Y cuáles son las características del ser humano según el Estado? Sus atributos. Mira lo que dice el Estado peruano. Toda persona que nace en este país necesita un nombre, su nombre patronímico o apellido. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona engendra, ¿no?, a un hijo, está obligado a dejarle en herencia no solo bienes materiales, sino su apellido. Ese es el nombre patronímico, ¿no? Y también de pila, el apelativo propio, que es lo que nosotros llamamos en forma coloquial nuestro nombre, ¿no? Por ejemplo, mi nombre de pila es José, ¿no? Él es Esteban, pero mi nombre patronímico es mi apellido, Choxe, ¿no? Un ejemplo. Ahora, otro atributo que te dice el Estado por la persona natural es la capacidad jurídica. Tenemos dos tipos de capacidad jurídica: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es simplemente reconoce al ser humano su vida plena. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, un bebé, ¿no?, recién nacido tiene que ser protegido por el Estado. Prácticamente no te puedo hablar de que se obligan a los padres a cuidarlo, pero se habla de la famosa paternidad responsable. ¿Qué quiere decir? Que engendrar un hijo obliga a los padres a reconocer, ¿no?, los derechos que deben cuidar a ese hijo, porque si no lo cuidan como debe ser, el Estado técnicamente no los puede sacar de esa familia porque no los protege. Y la capacidad de ejercicio es cuando cumples un requisito. En este caso, todos los estados del mundo cumplen un requisito de edad. ¿Qué quiere decir? Que de acuerdo a la edad de esta persona, un ser humano posiblemente cambie, o mejor dicho, al tener una edad, tiene pues otro significado para el Estado. Por ejemplo, para el Estado peruano, la madurez, ¿no?, totalmente de desarrollo de la persona es a los 18 años. Tiene su capacidad de ejercicio. ¿Qué significa de ejercicio? Actitud para ejercer sus propios derechos y deberes. En otras palabras, él mismo es responsable de sus actos y por lo tanto el Estado lo reconoce con la identificación del DNI azul. Y no solo eso, él puede postular a cargos públicos, puede trabajar, divorciarse, casarse, viajar, lo reconoce como una persona total, ¿no? Es de capacidad de ejercicio. Y capacidad de goce, pues son los menores de edad típicamente, ¿no? Desde los niños, los bebés, hasta los menores de edad, que son anteriores a los 18 años. Bueno, en la legislación peruana, pues hay un problema ahí, ¿no?, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Reconoce, por ejemplo, la madurez sexual, o mejor dicho, ¿no?, la libertad sexual a los 14, ¿no? Pero eso ya vamos a verlo, ¿no? Pero nuestra mayoría de edad es a los 18. Muy distinto en Estados Unidos. En Estados Unidos, la mayoría de edad es a los 23 años, ¿no? Pero en fin, eso lo veremos más adelante. Ahora, vamos con la última clase de sujeto de derecho, ¿no? La persona jurídica, ¿no? Acá también te he puesto una institución al costado, la SUNAT, que es la única superintendencia o entidad que tiene el Estado para registrar a este tipo de entes. ¿Qué es una persona jurídica? Es en verdad un ente ficticio. Un ente ficticio quiere decir un ente que en verdad no existe como cuestión física, pero existe como organización, ¿ya? En este ente ficticio es una agrupación de personas, ¿no? Es lo que típicamente se llama asociaciones, y vamos a hablar de eso, ¿no? Y estas asociaciones cumplen con ciertos requisitos. ¿Qué quiere decir? Los seres humanos en nuestra vida diaria nos agrupamos, nos reunimos, no solo a nivel familiar, ¿no?, sino a nivel civil o en la vida en la comunidad. Entonces, en la vida en la comunidad, por asumir funciones, ¿no?, por ejemplo, estudiar, trabajar, ¿no?, desarrollarnos de manera profesional o buscar un momento de ocio, nos reunimos, nos agrupamos con otras personas. Y a esto se llama persona jurídica. Son un grupo
de personas que se reúnen con una finalidad, ¿no? Existen dos tipos de organizaciones, ¿no?, jurídicas: los sin fines de lucro y los con fines de lucro. Los sin fines de lucro son asociaciones o grupos de personas que tienen solo una finalidad: brindar un apoyo, sea material, económico, espiritual, cívico, ¿no?, o hacer una tarea con un fin, ¿no?, un fin social, un fin que beneficie a un grupo de personas. Tenemos las asociaciones pues tienen esa finalidad, tienen una finalidad de brindar una tarea específica. Por ejemplo, ¿no?, una asociación deportiva, su única tarea de estas personas que se inscriben es, por ejemplo, jugar fútbol, ¿no? De ahí vienen los campeonatos deportivos. Pues también podemos tener como ejemplo otra asociación, las asociaciones, pues, por ejemplo, de Boy Scout. Boy Scouts son niños que se reúnen para hacer actividades cívicas. En fin, cualquier tipo de asociación podemos reunirnos, ¿no? La fundación es una asociación que tiene pues un bien, tiene un grupo de bienes con una sola finalidad. Bien me refiero a dinero, viviendas, y hacen actividades con una sola finalidad, no generar lucro, sino brindar un apoyo, ¿no? Por ejemplo, la Fundación Telefónica, ¿no?, la Fundación Vice, ¿no? Son fundaciones que solo tienen una finalidad, ¿no?, desarrollar la educación, el arte, etcétera, etcétera, etcétera. Y los comités son reuniones o grupos de personas que tienen hacer solo una tarea: brindar un apoyo en un momento dado, ¿no? Por ejemplo, ha habido un desastre natural, el comité de damas de la policía, o sea, los esposos de los policías se reúnen, por ejemplo, para ayudar a estas personas en desastre, ¿no? Recolectar víveres, qué sé yo, ¿no? Son los comités. Existen comités de apoyo, comités de defensa, ¿no? Defensa civil, DECI, tenía pues lo que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, reunía antiguamente en los años 70, 80 a poblaciones, ¿no?, con solo finalidad: protección de la vida social. Y bueno, con los fines de lucro hablamos de las sociedades mercantiles, lo que típicamente llamamos empresas, y eso lo vamos a hablar ya en economía, ¿no? Una empresa tiene un fin netamente lucrativo, ¿no? Toda empresa simplemente quiere ganar un dinero, pues obvio, realiza un producto y tiene que tener ciertos requisitos, ¿no? Las sociedades mercantiles hay ciertas características de empresas, ¿no?, ciertas públicas, privadas, inscritas, ¿no?, pero se manejan por una ley, la ley de las sociedades. En fin, bueno, esta sería persona jurídica. Profesor, me dirían, ¿no?, pero faltan menciones no escritas. Bueno, eso sería ya la última parte, ¿no? Actualmente ya no se están considerando mucho lo que son las organizaciones no escritas. ¿Por qué? Bueno, una organización no escrita es simplemente un grupo de personas que realizan cualquiera de estas actividades. Es obvio, fines de lucro tienen que regirse por algún tipo de inscripción municipal, local o estatal. Eso no vamos sino a los sin fines de lucro, ¿no? Por ejemplo, acciones deportivas, ¿no? Mayormente en los asentamientos humanos, ¿no?, pueblos jóvenes, ¿no?, o centros poblados tienen sus centros, en este caso asociaciones deportivas, ¿no? Y estas asociaciones deportivas no necesariamente no están escritas en la municipalidad, ¿no? ¿Qué dice la municipalidad actualmente? Que lo consideran asociaciones deportivas, pero al no estar escritas no cumplen con el requisito de inscripción y por lo tanto no le puede reconocer su autoridad o su manejo como un grupo de personas. Lo podrá reconocer como antigüedad, es decir, son la asociación deportiva, por ejemplo, ¿no?, San Pedro, que está en Villa María del Triunfo, ¿no?, tiene más de 40 años, los vecinos se reúnen ahí para hacer actividades deportivas, ¿no? Pero si no están inscritas, necesariamente el Estado le dice a través de la municipalidad que se inscriban como persona jurídica, por lo menos en la municipalidad, sino que vayan al ente estatal, que es la SUNAT. Por eso actualmente ya no se les toma mucho en cuenta, ¿no? Pero se les estoy diciendo para que tengan cierta noción, ¿no? Las sanciones con fines, en este caso, las sanciones no escritas son un tipo de persona jurídica, pero que no cumplen con los requisitos, ¿no?, de inscribirse en la SUNAT, nada más. Bueno, muchachos, con eso terminamos.